Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad conversaremos sobre buenas prácticas de distribución y transporte, requisitos, buenas prácticas y controles. Todo esto con base en la Guía de Verificación de Buenas Prácticas de Transporte y Distribución de la Dirección Nacional de Medicamentos. La distribución y el transporte son actividades muy importantes donde se deben tomar medidas y cuidados para que el producto farmacéutico no sufra alteraciones que afecten la estabilidad y la vida útil. Entre los puntos críticos que se deben de controlar tienen especial importancia la temperatura y la humedad relativa. Entonces, los objetivos principales de las buenas prácticas de distribución y transporte son proteger los medicamentos de posibles fuentes de contaminación y proteger los medicamentos contra los daños que puedan hacerlos no aptos para el consumo. La Organización Mundial de la Salud emite lineamientos o directrices en cuanto a distribución y transporte para que éstas sean aplicadas por todos los países alrededor del mundo. Cada país integrará estos lineamientos o emitirá nuevas normativas con el fin de cumplirlos. En El Salvador, en la Ley de Medicamentos, en el artículo 6, literal S, se da la atribución a la Dirección Nacional de Medicamentos de supervisar las condiciones de almacenamiento, distribución, transporte y expendio de los medicamentos en los establecimientos que ellos regulan. Esto lo hacen a través de guías de verificación donde se describen los requisitos legales a cumplir en una lista de chequeo. No menos importante están los reglamentos técnicos centroamericanos que recogen estos lineamientos regionales, estos lineamientos internacionales en una guía que se utiliza en los 5 países. Veamos algunas definiciones. Las buenas prácticas es un conjunto de normas aplicadas al depósito, distribución, dispensación y expendio de productos farmacéuticos con el propósito de garantizar la calidad durante la vida útil. ¿Y qué es calidad? Hablamos de calidad como un conjunto de cualidades que hacen aptos a los medicamentos para los consumidores. Estas cualidades incluyen las percibidas por los sentidos: sabor, olor, color, textura, forma y apariencia, así también como características físico-químicas, como por ejemplo el contenido de principio activo. Tenemos otro concepto que es la inocuidad, que es un conjunto de condiciones y medidas que se toman durante la producción, almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos para asegurar que una vez ingeridos no representen un riesgo para la salud. No menos importante es la trazabilidad, que consiste en poder decir de cualquier producto qué artículos, materiales o materias primas lo componen y en qué proporciones, a qué proveedor se compró cada uno de estos materiales o materias primas con las que se ha fabricado, y finalmente el detalle de los clientes a los que se ha enviado cada lote de producto que haya pasado por la empresa. Podemos observar en esta lámina ejemplos de malas prácticas en carga y transporte. En la imagen 1 vemos unos barriles que probablemente contengan líquido y unas cajas que desconocemos su contenido, pero que al haber alguna situación de derrame puedan salir dañadas. En la segunda imagen podemos ver una estiba desordenada, cajas que se están cayendo, también hay mezcla de productos, vemos atrás como unos sacos o bolsas. Y en la tercera imagen vemos que el producto de las tarimas de abajo está completamente deformado por el peso de la tarima que ha sido colocada encima.
Al contrario, vemos aquí unos ejemplos de buenas prácticas en carga y transporte, iniciando por el contenedor que vemos que está en muy buen estado. Vemos en la segunda imagen una estiba correcta y ordenada de un solo producto, de un mismo producto. Y en la imagen 3 podemos ver en la parte delantera del camión, vemos una estiba desordenada, que al haber alguna situación en carretera posiblemente se puede caer y dañarse su contenido. Mientras que en la parte de atrás vemos una estiba ordenada. Buenas prácticas de distribución. El vehículo debe de estar en óptimas condiciones para el transporte de productos, estar hecho de material no contaminante y ser contenedores cerrados. No deben mezclarse productos, en especial aquellos que desprenden olor. Es necesario una separación efectiva de los productos. Los vehículos deben ser cargados, organizados y descargados de tal manera que eviten la contaminación y daños a los productos que transportarán. No se debe de pisar la mercadería ni se debe de forzar el ingreso de más productos en el transporte. Los vehículos de transporte deben ser inspeccionados en el momento de la descarga y antes de una carga, para asegurarse de que estén libres de contaminación y que sean aptos para el transporte de medicamentos y productos afines. Cuando me refiero a productos afines, hablo de cosméticos, de insumos médicos y de otros productos que son regulados por la Dirección Nacional de Medicamentos. El proveedor debe contar con un programa para demostrar la eficacia de la limpieza y saneamiento, el cual será verificado al momento de la carga y descarga, al igual que los controles de plagas. Cuando se usa el mismo transporte para transportar diferentes tipos de productos, debe de realizarse una limpieza rigurosa y la correspondiente desinfección entre una carga y otra. Se deben de presentar registros como evidencia. ¿Cuáles son los puntos claves en las buenas prácticas de distribución? Lo primero es la capacitación de los colaboradores que participan en el proceso de distribución y transporte. Las condiciones y mantenimiento del equipo del transporte y de otros equipos como los sensores para medir temperatura y humedad, limpieza y desinfección, control de plagas, buenas prácticas de manipulación y transporte y la trazabilidad y control de proveedores. En cuanto a la formación del personal, este debe de estar entrenado y deben de llevarse registros de estos entrenamientos archivados por la empresa responsable de la distribución y transporte. Cuando hablamos de higiene y limpieza, no solamente nos referimos al transporte, sino que también al personal, que deberá estar libre de enfermedades infectocontagiosas y mostrar una higiene personal. Tener en cuenta los requisitos específicos del cliente, se debe de prevenir la contaminación cruzada de productos alimenticios, farmacéuticos y no farmacéuticos, y debe de evaluarse constantemente este personal o de acuerdo a un programa preestablecido y dárseles la retroalimentación que necesiten. En cuanto a documentación, en cada recepción y despacho debe de tenerse al menos como mínimo fecha de recepción o despacho, descripción de la carga, calidad de la carga, cantidad, proveedor, lote y fecha de vencimiento. En el despacho debe de haber un registro por escrito, de preferencia debe de haber un formato impreso, una nota de remisión, manifiesto cuando aplique, verificar las condiciones del contenedor y mercadería, o sea, una inspección de inocuidad, un documento de identidad del transportista junto con las placas y otra información del contenedor, lote y cantidad que se envían, factura y certificados, por ejemplo, de calidad en caso de que el cliente solicite.
La carga, una vez aceptada en su transporte, es su responsabilidad. ¿Qué medidas debo de adoptar con la finalidad de garantizar la calidad de los medicamentos que transporto? Primero, condición y mantenimiento de los equipos. Debo de tener un equipo de protección personal, un kit antiderrames y extintores. Mi contenedor no debe de tener aperturas que generen posibles filtraciones de agua que deterioren mi carga. Las puertas, techo, paredes y piso deben de estar en buen estado, sin hoyos y sin material astillado o afilado que ponga en riesgo al personal o a la mercadería que se transporta. Las llantas deben de estar en buen estado para prevenir accidentes en carretera. Se debe garantizar que el transporte proporcione una protección eficaz contra la contaminación, incluidos el polvo y el humo. Y deben de mantenerse registros del mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad. Tenemos aquí un cuadro comparativo de los contenedores clasificados en 3 grados, A, B y C. El grado A no tiene huecos, sus puertas están funcionales, la estructura está intacta, las caras podrían estar algo golpeadas por el uso cotidiano. El grado de oxidación es leve y la corrosión es de baja a media, apto para transporte marítimo y para exportación. El contenedor grado B podría tener algunos huecos, las puertas son aceptables, mas no del todo funcionales, la estructura es regular, las caras están un poco más golpeadas y de aspecto más pobre, grado de oxidación medio y la corrosión medio a alto. No es apto para transporte marítimo, pero todavía lo podemos utilizar para exportación. Y el contenedor grado C tiene muchos huecos, las puertas no cierran bien, la estructura está corroída, las caras están muy golpeadas, la madera del piso está podrida y no es apto para exportación, ya que su grado de oxidación es medio y la corrosión puede estar entre medio y alta. En relación a higiene y desinfección, tanto de las unidades como del personal, se deben de tener procedimientos de limpieza y saneamiento de los vehículos de transporte de productos farmacéuticos y afines. Se deben contar con materiales para la limpieza personal. Además, se debe contar con registros de estas limpiezas que sean auditables. Es necesario que los contenedores tengan un registro de las fumigaciones fácilmente visibles y legibles para prevenir infestaciones. Los vehículos y equipos utilizados deben ser adecuados para su uso en productos farmacéuticos y equipados para evitar la exposición de estos a condiciones que podrían afectar su estabilidad, embalaje, integridad y evitar la contaminación. Cuando sea posible, se deben utilizar vehículos y equipos dedicados para el manejo de productos farmacéuticos. Cuando se utilicen vehículos y equipos no dedicados, se debe de asegurar la calidad del producto, tener procedimientos específicos para el manejo del producto y limpieza con sus respectivos registros. El vehículo debe de tener capacidad suficiente para permitir el almacenamiento ordenado de las distintas categorías de productos farmacéuticos durante el transporte. Siempre que sea posible, deben existir mecanismos de segregación durante el transporte de productos farmacéuticos que han sido rechazados, que han sido retirados o devueltos por el cliente. Las condiciones especiales de almacenamiento como monitoreo de temperatura y humedad durante el tránsito deben de ser monitoreadas, darles seguimiento y registrar cualquier desviación o cualquier cambio que se perciba. Existe normativa sobre transporte de productos farmacéuticos en la farmacopea de los Estados Unidos en el
Numeral 1079. Todo el equipo que se utilice debe de ser calibrado. Etiquetado y transporte de contenedores. Todos los productos farmacéuticos deben ser almacenados y distribuidos en contenedores debidamente identificados y deben ofrecer una protección adecuada de las condiciones externas, incluyendo la contaminación. El proceso de transporte no debe de poner en peligro la integridad y calidad de los productos farmacéuticos. El fabricante o cliente debe comunicar todas las condiciones pertinentes para el almacenamiento y transporte a los responsables del transporte de productos farmacéuticos. La identidad del producto no debe de perderse. Especial cuidado que el producto no contamine y no es contaminado por otros productos. Debe de contarse con procedimientos para prevenir derrames y contraderrames, roturas, robos, entre otros. Las condiciones de temperatura y humedad relativa deben de ir acorde a la naturaleza de los productos. Por ejemplo, si es una vacuna, una temperatura entre 2 y 8 grados, si son productos de temperatura controlada, entre 15 y 25 grados centígrados, etc. Las condiciones de almacenamiento necesarias para el transporte de productos farmacéuticos deben de mantenerse dentro de los límites aceptables. Cualquier desviación de las condiciones de almacenamiento que se considere aceptable debe determinarse en consulta con el titular o el fabricante. Los productos inflamables, sustancias sujetas a control y fiscalización que presentan especial riesgo de abuso, fuego o explosión, deberán transportarse y almacenarse en áreas y contenedores seguros, dedicados y con su respectiva documentación. El daño a los contenedores y cualquier otro evento o problema que se produzca durante el tránsito debe ser registrado y comunicado al departamento correspondiente, entidad o autoridad e investigado. La documentación correspondiente al transporte de productos farmacéuticos está compuesta por procedimientos que cuentan con una descripción o que deben de llevar una descripción detallada y precisa en forma cronológica de la rutina operativa. Deben de tener fecha de emisión y de entrada en vigencia y tiene que contar con las firmas del personal que emite, revisa y en el caso de las devoluciones deben de haber registros escritos y procedimientos. La decisión para aceptar una devolución debe de estar basada en criterios de calidad e inocuidad ya establecidos para así decidir cuál es su disposición final, y debe de haber un área restringida para los productos no conformes. Como conclusión, el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución y transporte garantiza la calidad, la inocuidad y la seguridad en la cadena de suministro. Selecciona, administra y evalúa los asociados de negocios aprobados y confiables. Garantiza la selección y administración del recurso humano competente y confiable. Garantiza el cumplimiento de las normativas legales nacionales e internacionales aplicadas y propias de la industria. Satisface los requisitos y necesidades de nuestros clientes, mantiene la integridad de los procesos, minimizando los riesgos, previniendo actividades ilícitas y garantiza una comunicación interna y externa fluida, efectiva y transparente, mejorando continuamente nuestros sistemas de gestión de calidad. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.